Muy buenos días a todos, bienvenidos hoy a su casa Sello de tu Esencia. Espero que hoy puedan recibir de parte de Dios. Gracias a todos aquellos que nos siguen por las redes, oramos por todos aquellos que están súper pendientes de la iglesia, que están allí con sus ofrendas, están pendientes de nosotros y demás. Gracias por ellos también, por Yolanda, por su familia, por Jaime, por Leinis, por todos aquellos que están en otros, por Alex Forero, por todos aquellos que están allí en Venezuela, Wilmer, todas aquellas personas que están allí que nosotros les amamos, los bendecimos. Y quiero que hoy puedan prestar atención, que yo sé que Dios tiene una palabra para sus vidas. Bueno, nosotros, una mujer me causó como un impacto para mí. Estaba leyendo sobre un testimonio tremendo. Una mujer, resulta que un hombre, o bueno, una iglesia como tal, ellos hacen algo que se llama la búsqueda de la intimidad con Dios. Y ellos en esa búsqueda de la intimidad con Dios, hay una chica que va a esa iglesia como tal, y esa chica unos meses antes había quedado embarazada, y ella iba a ir precisamente a esos 2 días o 3 días que iban a estar allí en ese congreso. Pero resultó que esta muchacha tiene unos meses de embarazo. Ese día va, tiene un control completamente normal, le hacen una ecografía allí y empiezan a revisarla. Y entonces ella empieza a mirar al doctor y dice, no, ahí algo pasa, esa mirada no me gusta, algo sucede, ¿qué está pasando con él? Y entonces ella no quiere preguntar porque tiene temor a alguna respuesta incorrecta que le diga algo que le está pasando a su bebé. Y ella definitivamente cobra valor y le pregunta, bueno, dime qué es lo que está sucediendo con mi bebé porque te veo con cara. Y le dijo, mire, no tiene pulso, su corazón no late y el bebé está muerto. Y ella automáticamente fue terrible para ella, porque la esperanza de su bebé, toda la ilusión que causaba su bebé, y para ella fue tremendo eso. Entonces ella le dice al doctor, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros no la vamos a intervenir porque creemos que su cuerpo va a rechazar el bebé. Y creemos que era un fin de semana, le dijo, vengan el próximo martes, y el próximo martes pues vamos a sacar allí el cuerpecito si no ha podido expulsarlo su cuerpo. Entonces ella, ese día fue tremendo para ella, fue el día donde fue a ese congreso de intimidad con Dios, y ella decía algo así como, papá Dios, yo sé que el Espíritu que estuvo sobre Jesús, que resucitó a Jesús de los muertos, es ese mismo Espíritu que está sobre mí. Y yo te pido, Señor, porque tú hagas un milagro, porque tú levantes a mi hijo y demás. Yo entenderé que es tu voluntad si finalmente no lo quieres hacer, pero yo oro para que tú hagas un milagro en ello. Ella decidió irse a la intimidad con Dios como hija de Dios, decidió irse a meterse en la intimidad con Dios, no se fue para su casa, no se fue a llorar a otros lugares, sino ella entendió, voy a buscar a Dios allí. Y de repente ella... Finalmente no pasa nada, llega el día martes, van a llegar a sacar al feto que estaba allí, cuando el doctor se maravilla y empieza a decir, ¿qué pasa con esto? Y entonces ahí sí no decía nada, estaba como, ¿será que yo me equivoqué o una equivocación aquí? Pero le habían sacado unos resultados que ahora los resultados que estaba arrojando era completamente diferente. ¿Cómo aquí está el bebé muerto y ahora le saco una ecografía y está vivo? Además tenía un retroceso en su crecimiento, el feto, la primera vez que lo vieron, dijeron el feto ni siquiera se paralizó su crecimiento, pero ahora de repente un fin de semana ese bebé ha crecido muchísimo. No entiendo, y ahora late su corazón y ahora tiene pulso y demás, no lo entiendo. Y me llamó a todos los médicos y demás, y habían pruebas por todo eso, y allí ella pudo ver que la gloria de Dios estaba sobre ella y que la intimidad con Dios produjo que la presencia la pudiera llevar a orar por su hijo, y Dios trajo sanidad sobre ella. Amén. Eso es lo que hace la intimidad con Dios. Y a veces la pregunta para nosotros es, Dios no está quieto, Dios es poderoso. Yo entiendo que a veces nosotros predicamos una teología donde hablamos de Dios, pero a veces es una teología insulsa, discúlpenme la expresión, un poco fría, y pareciera que el poder de Dios no se estuviera moviendo, pero el poder de Dios se está moviendo allí, sino que nosotros no accedemos. Por favor, me ayudan allí con la mascota atrás, si no, no me van a dejar escuchar aquí. No permitimos de alguna manera nosotros, la pregunta es ¿por qué no podemos entrar a ese nivel? ¿O por qué no podemos entrar allí?
Y uno puede encontrar que los hijos de la intimidad con Dios son los que pueden tener fruto. ¿Son los que pueden tener qué? Fruto. O sea, una persona, un hijo espiritual que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y que tiene un Padre, Papá Dios, esa persona puede ser una persona cristiana, pero puede ser una persona que no tiene fruto. ¿Por qué no tiene fruto? Porque no ha podido entrar en esa intimidad con Dios a reclamar lo que Dios le dio. Y entonces uno puede encontrar a una persona religiosa que no hay una respuesta de parte de Dios y se reconoce porque tiene orfandad. ¿Porque tiene qué? Orfandad. O sea, a pesar de que tiene un padre, a pesar de que siente que papá Dios está allí con él, pero aún en la práctica no lo siente, no lo puede llevar a vivir porque es un huérfano espiritual como lo veíamos hace 8 días, como un bebé que ya no llora, porque cuando lloraba nadie le prestó atención y demás, y se creyó en su mente y en su corazón que Dios no lo ve, que Dios no lo escucha, que Dios no le presta atención, y se creyó esa mentira, y empieza a llevar un espíritu de orfandad, un espíritu de que a nadie le importa, que a nadie le importa lo que está pasando con tu vida, que tus buenas o malas decisiones a nadie le importa, y entonces es el espíritu de orfandad, no opera allí el poder de Dios. Pero aquella persona que está en la intimidad con Dios y empieza a tener una intimidad con el Padre, empieza a reconocer lo que tiene el Padre. Y ese reconocimiento hace que él pueda empezar a vivir en ese nivel de intimidad que Dios le ha dado. Amén. Eso es lo que dice allí su palabra. Miren lo que dice allí. Denme un segundito. Miren lo que dice allí Gálatas capítulo 4. Bueno, entonces lo primero es la orfandad produce esterilidad, pero en los íntimos hay fertilidad. En la orfandad produce ¿qué? Esterilidad, pero en los íntimos hay ¿qué? Fertilidad, hay fruto. Esto lo acabamos de ver con este testimonio. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: y debido a que somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, en el cual impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Está diciendo aquí que Jesús nos dio un espíritu, y es el espíritu donde el Padre nos da un espíritu, que es el Espíritu Santo, y que nos clama a nosotros y nos dice: ahora tienes un Padre, y ese Padre es Dios. Eso todo el tiempo nos lo está diciendo. Pero también nos está diciendo que somos herederos. ¿Que somos qué? Herederos. Cuando uno habla de una herencia como tal es algo en lo cual tú no hiciste, que posiblemente no tuviste nada que ver, que fue el esfuerzo de tus abuelos, que fueron el esfuerzo de tus papás y demás, y que posiblemente uno dice: pero yo no me siento tan digno de que alguien me pueda dar al esfuerzo de otro como me lo puede dar a mí. Pero es exactamente lo que el Señor está diciendo. Nosotros, sus hijos, como esta mujer, empezó a clamar porque entendió que tenía una herencia. Y a veces el hijo que es huérfano no reclama la herencia. Y como no reclama su herencia, no puede vivir al nivel que Dios lo ha llamado. Y al no tener esa herencia, no reconocer la herencia, lo que Dios allí le ha dado, encontramos gente que puede estar viviendo como mendigos en lugar de estar viviendo como hijos. Podemos encontrar a personas que están viviendo como huérfanos cuando tienen un padre. ¿Por qué? Porque no han reclamado esa herencia. Y entonces, cuando aceptamos nuestra identidad de hijos a través del Espíritu de Dios, ese espíritu de adopción provisto por Jesús, somos legalmente participantes de esa herencia reservada para los nacidos de Dios. O sea, nos está diciendo que cuando yo entiendo que soy hijo y cuando lo comprendo y demás, el espíritu que estuvo sobre Jesús, y ahora por ese espíritu nosotros somos adoptados por el Señor, ahora dice que somos nosotros unos herederos y que tenemos una herencia. Ahora esa herencia va encaminada en 2 elementos. La primera es que es una herencia donde el Padre nos da vida, porque ahora nos ha dado vida eterna. Amén. Porque ahora nos ha dado poder. Ustedes han escuchado que tenemos poder como hijos de Dios. Claro, el Señor nos ha dado poder para echar fuera demonios, nos ha dado poder para ir por los perdidos, nos ha dado una unción especial, un poder especial que está sobre sus hijos, y que ese poder no es para manipular ni demás, sino es un poder que proviene del reino. Pero también nos ha dado acceso al reino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en ese reino, pero también nos ha dado todo eso, nos ha bendecido. Nos ha dado bendición,
nos ha dado vida, nos ha dado de su poder, nos ha dado de Él. Eso pertenece a su herencia. Y ahora, cuando hablamos de herencia, es que generalmente hablamos de una herencia genética. No sé si ustedes han escuchado esos términos donde hablan, ese chino sí es suyo, venga, le miro los ojos. No, sí, porque usted bien blanco y su esposa bien blanca y el man negrito, uno no sabe, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pero no, es que mi abuelito era negrito. No, mentiras, no sé. Pero cuando hablamos de herencia como tal genética, estamos hablando que hay un parecer, nos parecemos. Y cuando habla el Señor de que tenemos una herencia, no solamente es poder, es vida, es bendiciones de parte de Dios, sino que empezamos a parecernos al Padre, al que nos dejó la herencia. Entonces la herencia consiste en que como hijos de Dios deberíamos estar viviendo como esos atributos que Dios tiene, que nosotros heredamos. ¿Como qué atributos? Como la santidad, como una pasión como tenía Jesús por el Padre. Nos parecemos a Él y eso es la esencia. Dios quiere que nos parezcamos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta es ¿por qué no estamos viviendo bajo ese nivel de hijos? ¿Por qué nos queda tan grande? La pregunta es ¿por qué pocos hacen uso de esa herencia legal? Porque tenemos una herencia legal. O sea, usted puede tener una herencia, pero esa herencia que usted tiene, ahí está legalmente. Pero a quien le corresponde aceptarla es a usted. Yo he sabido de personas que no han querido aceptar su herencia legal, que legalmente hacen un proceso notarial, por juzgado, les dicen, miren, es esto lo que le corresponde y demás, y a veces dicen, no, yo no quiero aceptar la herencia. Posiblemente por eso muchos no acceden a ese nivel que Dios los ha querido llevar. Ahora, ¿por qué tan pocos cristianos reflejan la naturaleza del Padre? Uno dice, pero este man yendo a la iglesia tanto tiempo, y uno lo ve para arriba y por abajo yendo a la iglesia, y este man es más malo que Caín. ¿Cómo es eso? No me cabe en la cabeza. Porque empieza a manifestar que esa persona no reconoce la herencia que el Padre le ha dado. ¿Amén? ¿Amén? Listo. Cuando nosotros debemos reconocer que lo que la paternidad de Dios hace es que nos da identidad. Cuando usted empieza a clamar, cuando usted ve en la oración que todos nos han enseñado como el Padre Nuestro, uno ve como el Padre Nuestro como algo supremamente normal. Padre Nuestro que estás así en los cielos, santificado. Pero cuando uno habla de Padre Nuestro, es que cuando se le fue revelado a los judíos el Padre Nuestro, era algo para romperles y volarles la cabeza. Porque los hijos de los judíos, muchos de los hijos de los judíos tienen el apellido de su padre y el apellido de su padre les da una identidad. Ahora usted podrá decir, pues yo tengo el apellido de mi padre. Se está refiriendo a lo siguiente. Por ejemplo, podrían llamarse Alexander Guerrero de Álvaro Guerrero, así se llamaba mi papá. Entonces, en los judíos como tal, muy el apellido estaba marcado con el nombre de su padre. Y el solo hecho de tener el nombre de su padre era reconocido. Mira, allí va, como eso generalmente uno lo ve en Boyacá y en algunos lugares donde dice, mire, allá está el hijo de Oliverio. Sí lo ve al hijo de Oliverio, mírenlo, no sé qué, uy, cómo está de grande, cómo se parece, cómo no sé qué. Cuando está hablando del Padre Nuestro y le he revelado a los judíos, les está diciendo, ese Padre le está dando una identidad. Ahora los judíos como hijos de Dios, aquellos que aceptaron a Jesús. O sea que cuando tú oras al Padre Nuestro, el Padre Nuestro no es sencillamente como Padre Nuestro que es, sino hay un trasfondo espiritual donde está diciendo, yo te estoy dando identidad. Yo fui al lugar lejano de tu alma, al orfanato de tu alma, fui hasta allí para tomarte como mi hijo, para darte un nombre, para cambiarte el apellido, para llevarte y darte una herencia, para que puedas entrar a mi lugar secreto y puedas disfrutar en mi habitación de mi presencia. Eso es lo que dice el Señor. Tu futuro estaba marcado en muerte, pero ahora tu futuro está marcado en vida. Y es lo que yo te he querido dar. Te he querido dar poder, protección, seguridad, valor. Amén. Eso es lo que hace el Padre. Y si no vivimos bajo ese nivel de lo que el Padre nos está dando, entonces estamos viviendo como bastardos de alguna manera, como hijos de bastardos, porque no entendemos lo que el Padre nos ha dado y no reconocemos que más allá de la cruz, Jesús
nos muestra el camino para un padre que quiere darnos una herencia. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, todos de alguna manera debemos entender lo siguiente, que a veces una mujer, un día una pareja contaba precisamente cómo fue la situación con su hija, y aquí nos muestra un poco cómo es la orfandad y cómo es alguien que es producido un hijo de la intimidad, un verdadero hijo. Yo hace un tiempo atrás, el año pasado, aproximadamente como 20 días, creo que ustedes, algunos vieron que no estuve, casi como un mes, y precisamente estaba en un campamento donde habían chicos que son huérfanos, había más de 116 chicos estaban allí. Estuvimos en un campamento preparándolos precisamente porque estos chicos tienen que viajar a Estados Unidos, a diferentes países donde están pidiendo las familias a ellos para poder ser aceptados. Entonces los chicos lo que hacen es que pasan un tiempo, salen de aquí a Colombia, pasan un mes con ellos y demás, y luego ellos tienen que elegir si se van a quedar. Los papás se van a quedar con esos chicos y los chicos se van a quedar precisamente con esos papás y pasan allí un proceso. Pero cuentan una historia, cuentan una familia como tal. Ellos heredaron una chica muy pequeña, una niña muy pequeña, y esta niña, ellos empezaron, le dieron su apellido, de los que lo adoptaron, la empezaron a criar de una manera responsable, la empezaron a colocar en un muy buen colegio, le daban comida, le daban muy buenas prendas, tenía su habitación, todo decorado, le dieron todo un lugar. Y ella, de alguna manera, podían ver, ellos todo el tiempo se desbordaban por demostrarle y demostrarle amor. Y ella venía muy bien. Una huérfana ahora se ha convertido en una hija de Dios, tiene una herencia, entiende lo que sus papás le están dando. Pero llegó un momento donde llegó la adolescencia. Y cuando llegó la adolescencia, ella empezó a indagar. Ellos nunca le habían ocultado que ellos la habían adoptado como tal, sus papás, pero le entró una crisis. ¿Cómo es eso que ustedes no son mis papás y entonces ahora, como no son mis papás, yo no soy merecedora de lo que ustedes me están dando? Porque yo no soy merecedora porque ustedes no son mis padres biológicos. Y como ustedes no son mis padres biológicos, pues entonces yo qué voy a aceptar todo lo que ustedes me están dando. Y la chica empezó a tener una crisis de identidad, empezó a tener intentos de suicidio y una serie de cosas, precisamente porque no podía aceptar que ahora ella era adoptada por unos padres que la amaban. ¿Cuántos cristianos viven así? ¿Cuántos cristianos luchan y el Señor nos adoptó como sus hijos y nos sentimos inmerecedores de su amor? Nos sentimos que tenemos que vivir en un promedio de hacer las cosas muy bien para merecernos de su amor. Y empezamos a vivir en eso. Y cuando la embarramos y demás, entramos en esas crisis terribles donde no nos sentimos que somos hijos. Pero el Señor dice que nosotros somos hijos. Los que saben del tema dicen lo siguiente con respecto a eso. Para que un hijo, el hijo se pueda llamar como tal hijo, él te llama hijo, pero el círculo se cierra cuando tú puedes llamarlo padre. O sea, los papás le han otorgado la adopción a sus hijos. Y dicen los que saben del tema que la adopción se completa cuando los niños aceptan a sus padres o las aceptan a ellos como sus padres. O sea que el círculo se cierra cuando son aceptados. Allí son adoptados. Entonces el Señor, cuando dice que somos adoptados por el Padre o somos adoptados por Dios, es que nosotros necesitamos tomar la decisión. ¿Cuál decisión? De ser adoptados por Él, de reconocerlo como el Padre. Porque si no lo reconocemos como el Padre, la adopción no se ha realizado. ¿Saben de lo que se estoy hablando? Amén. O sea, si yo no reconozco a Dios como mi Padre y no cierro ese círculo como tal, no puedo comprender que Él es mi papá y no se ha cerrado esa adopción. Como esta chica lucha y dice, soy merecedora de su amor. Y lo más terrible era que cuenta la historia, que estos papás intentaban de todas las maneras satisfacerlo con su amor, y esta niña no aceptaba nada porque se sentía inmerecedora. ¿Cuántos de nosotros sentimos eso? Que a veces Dios nos ama, nos da oportunidades y nos muestra amor y a veces decimos, no soy hijo. Pero aquí nos está enseñando que somos nosotros hijos. Amén.
segunda de Pedro 3, 1 del 3 al 4 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Bueno, aquí nos está hablando un poco de la identidad que Dios nos ha dado y de la herencia que nos ha dado al parecernos de nosotros. Ahora, mira, todos nosotros necesitamos, ¿cuántos de nosotros necesitamos cerrar ese círculo y entender que somos adoptados por el Padre? Amén. Necesitamos cerrar ese círculo. Y para eso en la práctica, ¿cómo sería? Yo tengo que empezar a reconocer que Dios a mí me ama y que todos de alguna manera, alguien da una explicación y me sonó muy razonable, que todos necesitamos un padre, un papá y un papi. ¿Qué es lo que necesitamos? Un padre, un papá y un papi. Ahora me parece chistoso porque entre los hombres van a comprar algo. ¿Qué es lo que quiere papi? ¿Sí han visto? Que ahora somos muy masculinos. Hola perro, hola papi, no sé qué. Somos muy papi. De alguna manera necesitamos entender que el Señor nos quiere hacer hijos. Y como hijos, entonces Él nos nombra hijos a través de nombrarnos Padre, y por eso el Padre nuestro está representando que ese Padre nuestro es que Él nos adopta y nos da un nombre, un apellido como tal. Ahora entremos un poco como a ver cómo el Señor nos ama. Y quiero que miremos en Isaías 64:8. Todos necesitamos un Padre, Isaías 64:8. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. ¿Todos somos formados por qué? Por tu mano. Miren esto. Aquí está diciendo en el Antiguo Testamento, y me impactó esto, que a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Está hablando Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. ¿Qué representa un padre? ¿Qué representa? Dios tiene un amor tan infinito por su pueblo como tal, que Él es un alfarero. O sea, además de ser papá, es un alfarero. ¿Y qué hace un alfarero? Forma, da forma. Entonces, cuando el Padre nos llama a nosotros hijos, Él quiere decir que así como lo hizo con su pueblo, Él quiere formarte. Dígale al que está a su lado: Dios quiere formarte, no deformarte. Porque te deforma el mundo, te deforman las personas que te hicieron daño, te deforma el exceso de comida, pues te deforman una serie de cosas, te deforman. Y necesitas ahora que Dios te deforma. Y Él nos entra en procesos. Pero miren, de aquí quiero leerles esto que fue precisamente como justamente llamé la charla. Isaías 49:16. Miren lo que dice Isaías 49:16. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre tengo presente tus murallas. O sea que aquí me está diciendo que el Señor tiene un tatuaje en sus palmas. Y ese tatuaje que se está refiriendo es un tatuaje de amor por su pueblo, por sus hijos. O sea, me encanta eso. Como el Padre está grabado y tiene un tatuaje en sus manos. Ahora, luego hablaremos de tatuajes y demás. Ay, el pastor está diciendo que todos nos hagamos tatuajes y demás. No, luego hablaremos sobre el tema y demás, pero no es eso. Es como que Dios somos tan importantes y tan valiosos para Dios, que Dios nos ha tatuado en sus palmas. Y yo mirando esto, seguí estudiando sobre el tema. Y dice que un día un hombre se le acerca a Jesús. Miren esto, se le acerca a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, se acerca a tocar esos tatuajes que tiene en sus manos. Y esos tatuajes son las huellas que quedó la cruz. Amén. O sea, esas huellas que penetraron sus manos, sus brazos como tal, fue precisamente esa marca de amor. Ahora, aquí nos está diciendo, Él tiene un amor por ti. Dígale al que está a su lado: Dios tiene un amor por ti. Y ahora dígale esto: así que deje de mendigar amor. Dígale al que está a su lado. Ahí sí les gusta, ¿no?
El Señor está diciendo precisamente que Él tiene un amor profundo por nosotros y es un amor que trasciende, que crece. Y eso es lo que Dios quiere traer sobre nosotros, un amor que se excede. Ahora, cuando todos nosotros hablamos que necesitamos nosotros un papá, un padre, un papá y un papi, se está refiriendo a esto. Un padre, el padre lo que hace como tal es que todos nosotros sabemos que el papá tiene autoridad y deberíamos respetar esa autoridad. O sea, hay una autoridad donde él te dice no hagas esto otro, esto está incorrecto. Es respetar lo que dice ese padre, lo que dice ese papá, lo que dice ese padre como tal. A veces los que somos papás reconocemos que nuestros hijos necesitan límites. Reconocemos que la vida no es como un Ferrari que solo es acelerador y acelerador. De alguna manera tienen que aprenderle a bajar el acelerador porque en una curva se puede ir. Y entendemos que como padres necesitamos formar en nuestros hijos precisamente momentos donde se tienen que frenar, momentos donde tienen que decirle a las adicciones, ten cuidado con este tema, ten cuidado con esto otro, no te vayas a dejar manipular en esto. Y entonces somos formados con un temor que es saludable por el Padre. Ese es algo que el Padre nos enseña. O sea, a nosotros en la iglesia a veces no nos gusta que el Padre nos corrija. Y somos muy como, yo hago a mí lo que se me da la gana y a mí nadie me tiene que decir nada. Y entonces nos olvidamos que el Padre nos corrige. Todo aquel que ama corrige. Y el Padre tiene que corregirnos. El Padre nos va a tener que llamar la atención. Metiste la pata, no debiste haber sido infiel a esta otra persona. El Padre nos está diciendo, mira, tienes que corregir tu camino, tu área financiera, como vienen las cosas, te estás equivocando en eso, te estás equivocando en lo otro. Eso es lo que hace un padre. Cuando te corrige te dice, no estás amando de una manera sincera a tu esposa, o tu esposa no estás amando como deberías amar. Eso hace un padre, cuida, corrige. Y a veces no nos gusta ese padre. Oímos de ese padre, no, nada de correcciones, nada de nada, porque yo hago lo que a mí se me da y hacemos lo que queremos de alguna manera y no escuchamos al Padre. Y entonces el Señor quiere revelarse como un Padre que te corrige, como un Padre que dice no está bien. Y el éxito de nuestra vida no es hacer lo que se nos dé, sino el éxito de nuestra vida es hacer lo que el Padre desea para nosotros. Amén. ¿Lo entiendes? Y yo sé que eso choca mucho con el yo. No, yo hago de mi vida, mi propia vida y demás. Tú viniste a este mundo con un propósito, con un ideal, con algo marcado desde la eternidad. El éxito de tu vida es venir a hacer lo que el Padre te llamó a hacer en esta tierra. El peor éxito que puedes tener es ser exitoso en algo que Dios no te llamó. Porque allí tú sientes satisfacción y demás, pero no fue para lo que Dios a ti te trajo a esta tierra. Por eso el Padre muestra ese camino. Ahora, ¿qué hace un papá? Un papá de alguna manera es diferente a un padre, porque el papá empieza a formar identidad en el hijo. ¿Y qué es formar identidad en el hijo? Y esto es bueno también para que los papás puedan entender un poco cómo amar a sus hijos, porque generalmente son de extremos. Entonces, encontramos papás, encontramos un padre que está corrigiendo, pero también estamos en un papá lo que hace es forma identidad. Identidad cuando le dice, hijo, muy bien como hiciste las cosas. Cuando un hijo coge a su hija y le dice, ¿sabes qué? Eres muy hermosa y no vas a permitir que ningún baboso te diga hermosa y te dé 3 vueltas. Tú tienes que entenderlo y comprenderlo, porque el primer amor de una hija es su papá. Amén. Amén. Eso es lo que hace realmente un padre, un papá, perdón. Un papá lo que hace es precisamente formar identidad. Cuando cae en un error tienes que animarlo y decirle, vamos, yo te tengo que mostrar que a pesar de la situación difícil y demás, te puedes levantar, vamos adelante. Lo coges y les das palmaditas en la espalda, muy bien, vamos hacia adelante, reconoce sus logros. No por cualquier cosa como lo dice ahora la psicología. Fue al baño, celébrale que fue al baño, muy bien, fuiste al baño. No. Uno es sabio con sus hijos y los hijos empiezan a interpretar cuando es melosería y es otro tipo de cosas. Pero el papá que sabe, él dice, muy bien como hiciste eso. Me encantó que hayas ido hoy a la iglesia. Me encantó que hoy hubieras podido irte a un partido de fútbol y demás. Pero hoy viniste acá, te felicito por eso. Eso hace un padre. Me encanta que estés agarrando a tu familia y estén buscando a Dios. Me encanta eso. Eso hace un papá. Es un motivador. Es alguien que forma identidad, que le hace encontrar a esa persona cuán importante y valiosa es.
Eso es lo que hace un padre, pero también necesitamos un papi. ¿Necesitamos un qué? Un papi. Ahora, esta palabra papi, en este momento, en este concepto, suena muy machista, ¿no? Pero eso de papi está como muy gay. Algunos dirán, no, pero ¿cómo es eso de gay? Cuando hablamos de que Jesús, en los momentos más difíciles, dice, Abba, Padre. Yo estaba pensando sobre esto y dije, bueno, ¿cuántas veces yo llamé a mi papá papi? Y yo me acuerdo una vez que yo llamé a mi papá papi. Un día que me fui a capar clase, de repente fue la primera vez que capé clase en mi vida, y recuerdo que tenía esto no lo vayan a hacer, por favor, tápense en los oídos los pelados de acá, y recuerdo que ese día llegué con una mentira y mi papá se dio cuenta precisamente, y mi papá me dijo, siga para arriba, vivíamos en un segundo piso, y yo me metí debajo de la cama, recuerdo muy bien eso. Y recuerdo que ese señor parecía Hulk, levantó esa cama, esas tablas y me cogió y yo empecé a decir, papi, papi, no me vaya a pegar, no me vaya a pegar. Y me acuerdo que le clamaba el papi, papi, no me... Trataba yo de alguna manera de tocar sus emociones, sus sentimientos para que no me hiciera daño, ¿me entienden? Pero bueno, no es lindo ya ahorita porque, bueno, pero recuerdo que de esa manera era tratando yo de alguna manera entrar en la intimidad de mi padre y hacerle entender que era mi papi, que por favor me tratara diferente. Cuando el padre utiliza la palabra Abba Padre, él utiliza en momentos de crisis y en momentos de bendición. En momentos de crisis, cuando él está en el Getsemaní y está sudando sangre, hematohidrosis, y está sudando como tal y él está clamándole porque él sabe que va a tener que morir en ese momento y entregar su cuerpo, y como todo ser humano, porque él ahí era 100% hombre, el tener que entregarlo, él a la presión de todo lo que iba a venir y lo que representaba la cruz en ese momento, él le dice, Abba Padre, papito Dios. Y entonces allí, cuando nosotros podemos entender que Dios pide que nosotros lo tratemos con ternura, y no es de gay, sino es de hombre. El hombre más varón que ha venido en esta tierra no ha sido los grandes griegos, o no son los grandes hombres fuertes y grandes, robustos y bien parecidos como su pastor. No, así no. Sino a todos aquellos, el mayor hombre que ha existido como tal. El mayor hombre que ha existido como tal ha sido Jesús. Jesús lloró, dice su palabra, es de hombre llorar. No que pase como una niña que ahora, viene esta situación y demás, que entran en un empleo y no 1 ni 3 días, me manipularon, me dijeron. No, yo no estoy hablando de esa clase de niñerías, sino está hablando de ese niño, de esa persona que dice, estoy triste y esto me dolió, y lloro porque es parte de la vida. Y Jesús allí empieza a representarnos un hombre como tal. Y ese hombre que ha sido el hombre sobre todos los hombres, que dignifica a la mujer, que dignifica a la familia, que le da un lugar de restauración y demás al hombre. Este Jesús como tal, en su intimidad, ¿saben cómo le decía? Papito Dios, papito, tú eres mi padre. Y él reconocía, tú eres mi padre. Tú eres el que me corrige, tú formas mi identidad, pero tú también me comprendes, porque el papi comprende las cosas, porque te entiende. Y entonces aquellos que pueden acceder a esa herencia entienden que empiezan a formar identidad con Dios. Esa es la identidad que empiezan a formar con el Señor para que se pueda conformar una identidad perdurable, una identidad que trasciende. Pero lo contrario no. Este es un dibujo. Es un dibujo de mi hijo, es una serie que él está viendo allí. Y es un dibujo y ustedes podrán, los que saben de dibujo o arte podrán calificarlo y verlo como, es el dibujo del pastor. Sí, dibuja muy bien, bien bonito. Jeremy me ha hecho muchos dibujos, me ha hecho dibujos y me los ha entregado. Y como este dibujo, para ustedes no puede significar simplemente como una figura que ustedes ven y dicen, muy bonito por los trazados y el color muy bonito. Pero para mí que soy padre, este no es cualquier dibujo. Como si tu hijo hiciera un dibujo, los que son padres acá, o que tú tuvieras un dibujo y yo te lo puedo decir, no, se ve muy bonito, muy lindo, pero allí no va a pasar más. Pero aquellos que somos padres y que nuestro hijo hace un dibujo para nosotros y nosotros entendemos el esfuerzo que está detrás de todo eso, empezamos nosotros a entender cuán valioso e importante es.
Mire, yo entiendo, Jeremy sabe, Jeremy me puede interrumpir en cualquier momento, yo puedo estar preparando una charla, puedo estar en consejería, puede no sé qué, y a veces llega con sus cosas, él es muy de manualidades, de plastilina, está dibujando, él siempre es creativo, cogió un par de cartones y demás, y hizo un robot y se lo puso él es supremamente creativo, y siempre entra así disfrazado, papá, mira lo que hice, y él sabe que yo paro todo lo que sea, y yo paro y trato de analizar, hijo. Me pareció que te quedó muy bien esto no me pareció que te quedó muy bien, mira, tienes que corregirle esto, te faltó pegante, te faltó esto, no sé qué. Muy bien, papá. Y se va alegre y sigo yo con mis cosas porque entiendo que son sus cosas. ¿Y cómo se generó ese vínculo? Con una intimidad que él y yo tenemos, una intimidad. Entonces, si tú quieres acceder a ese papi, a ese padre, tú necesitas empezar a estar tiempo en la intimidad con él. Necesitas pasar tiempo para reclamar su herencia, para reconocer que eres un hijo, para reconocer que eres protegido, que eres amado, que eres guardado por Dios, que Dios te dio una herencia de vida. Y cuando tú formas una identidad con el Padre, te aseguro que no vas a salir a mendigar amor. No vas a salir a manipular a otros, no vas a andar inseguro, temeroso, no vas a salir inseguro cuando alguien te corrige, no vas a entrar a pelear con nadie cuando alguien te quiera superar por encima y demás, porque es débil emocionalmente. Pero aquel que es hijo de la intimidad y que está en la intimidad con el Señor es alguien que es fuerte, no es un huérfano, es un hijo, amén. Pero solamente eres un hijo si aceptas ser adoptado. Porque como esta niña, posiblemente el padre te dice, te amo, te quiero, te abrí puertas en este trabajo, te bendije con esto. No, padre, no, tú no me amas, tú no estás pendiente de mí, tú no me quieres, pero te di una hermosa familia. No, señor, tú no me amas, tú no me quieres, tú no sé qué. Y todo el tiempo anda renegando con una actitud de huérfano. Tú no eres un huérfano. Y aquel que tiene una identidad formada y que tiene un papá que le ha corregido, un padre que le ha formado, un papi que tiene una intimidad, es alguien que cuando va a reconocer cuando alguien venga a ofrecerle un amor falso y va a entender, pero si papá Dios a mí me trata con tanto amor y con tanto respeto, y este guache, ¿cómo va a venir a levantarme a mí la voz? ¿Cómo me va a venir que porque tiene una cara bonita entonces yo me dejé llevar por eso? No. Porque sabe que tiene una identidad formada en el Padre. Amén. Iglesia, necesitamos trabajar profundamente en esto, o si no, no vamos a poder crecer. Yo quiero que el Padre, lo expliqué hace 8 días, cómo Jesús tiene que enfrentar faltones en su vida. Cómo Jesús va a tener que enfrentar parceros y amigos que eran uña y mugre con Jesús, que eran súper amigos. ¿Cómo Jesús se levanta frente a una situación como esas? Y cómo muchos de nosotros a veces nos ha pasado eso y no lo hemos podido superar. Algunos no han podido superar el divorcio de alguien, algunos no han podido superar la muerte de un ser querido, algunos no han podido superar eso. Jesús superó la muerte de seres queridos. Jesús superó el ausentarse un poco del Padre en la cruz. El que estuvieran manipulándolo, criticándolo, señalándolo y demás. Todo eso lo vivió Jesús. ¿Dónde erradicaba su fuerza? Porque él en su identidad con Dios le podía decir, papi, padre. Y el padre llega y hable los cielos y le dice, este es mi hijo amado. Uno ve ahí al padre, uno ve ahí al papá formando identidad, formando valor, reconociéndolo delante de todos los hombres o los que estaban allí y en delante de los ángeles, le dio una identidad. Y Jesús dijo, si el Padre a mí me da una identidad, yo soy amado por él, ay, no hay nadie que me pueda parar. No se convirtió en un esclavo de estar agradando a los hombres, de estar mendigando protección y amor. Pero eso no lo hacía que fuera un patán tratando a los demás, sino por el contrario, los trataba por amor, porque él se sentía amado, y cuando uno se siente amado, empieza a amar aún a los difíciles. Amén. Quiero cerrar con esto y quiero orar ahorita por la iglesia precisamente por eso, pero quiero contarles este testimonio. Mi papá, cuando yo tenía aproximadamente unos 12 años, unos 11 años, más específicamente 11 años, nosotros vivíamos en un barrio, mis abuelos vivían en otro barrio, pero mis abuelos
tuvieron varios hijos, y habían unos tíos míos que eran, en la edad que yo tenía 11 años, ellos ya estaban como adolescentes, o un poquito más. Y a mí me fascinaba ir donde mis tíos, donde mis abuelos. Y a mi papá le molestaba que yo fuera allá porque yo siempre llegaba con cosas raras que le aprendía a ellos. Entonces mi papá no le gustaba que yo fuera allí. Cada fin de semana me encantaba irme para donde mi abuela y estaban allí mis tíos. Me encantaba ir al lugar, era el lugar donde yo quería. Entonces yo ya sabía que a papá no le gustaba. Entonces lo que yo hice fue que fui donde mi mamá. Y le dije, mamá, ¿me dejas ir donde mi abuelito? No sé qué. Porque yo sabía que si le decía a mi papá, pues me iba a decir que no me iba a dar el permiso. Y yo recuerdo que yo me fui a escondidas de mi papá. Cuando yo me fui a escondidas, resultó que íbamos cruzando con mi tía iba con su novio, íbamos cruzando una calle, cuando de repente un carro nos atropelló. El carro nos atropella. A ella y al novio los lanza a un lado, a mí me lanza debajo de un carro que estaba estacionado en una acera y me quedo allí. Empezó el escándalo, yo pierdo el conocimiento por un momento y me despierto con golpes en la cara y demás, y todo el mundo me estaba buscando donde estaba porque el impacto me había llevado hasta allí. Y de repente de allí me sacaron y yo estaba asustado y habían dos cosas que yo estaba pensando claramente. Yo dije, mi papá, no, ¿qué me va a decir? No, mire lo que pasó. Y lo segundo es, no me lleven al hospital porque por allá me voy a morir. Y eso empezaba a gritar como niño. No. Cuando todo eso, llegaron las ambulancias, llegaron los policías, resultó que el carro que venía como tal era un automóvil donde venía un hombre embriagado. Y él fue el que nos atropelló a nosotros. Entonces se armó ahí un problema, personas le querían pegar, otros estaban preocupados por nosotros, llamaron la ambulancia. Cuando viene la ambulancia y me suben, claro, yo estaba asustado, 11 años, las alarmas, todo, muchísima gente, todo, y yo al que menos quería era ver a mi papá. Cuando de repente en la ambulancia me meten y la primera persona que llega allí es mi papá. Y cuando yo lo veo, yo no debía haber venido para acá. Pero cuando él me mira, él empieza a llorar y a preguntarme, ¿cómo estás? Y recuerdo muy bien esa vez, empezó a llorar y a mirarme y a decirme, ¿cómo estás? En ese momento a él no le preocupaba si me había venido con su permiso o si su permiso a él le preocupaba era cómo yo estaba. Y cuando yo lloré ayer cuando estaba orando precisamente, Dios traía este recuerdo para mí porque así es papá Dios. No, la embarré, cometí esto, cometí lo otro, pero el papá dice, ¿sabes una cosa? Estoy interesado en cómo estás tú. Estoy interesado en que hace rato no tienes intimidad conmigo. Estoy interesado en que te sientes un mendigo cuando eres mi hijo. Me preocupan las decisiones que estás tomando. Me preocupa que estás triste. Si mi papá, que un hombre carnal como tal, que muchas veces, pocas veces lo vi llorar, y creo que esa fue de las dos veces, una vez que lo vi llorar, porque mi papá sí era un hombre muy duro, muy fuerte, porque trabajaba haciendo cosas. Ellos eran de Boyacá y fueron muy formados como tal, y de alguna manera era muy rígido. Pero esa vez lo vi llorando por su hijo. Es como el padre a ti te ve, te ama, te anhela, desea pasar tiempo contigo, desea que tú puedas ser heredero de su reino, heredero de sus bendiciones, que te parezcas a Él, que tengas una vida libre. ¿Sabes a veces por qué te dan duro los sentimientos y demás? Porque no has permitido que Dios llene completamente ese vacío como papá. Y a veces me encuentro con mujeres o hombres que están buscando en su pareja, no una pareja, sino un papá o una mamá, que les dé protección, que les dé seguridad. Siempre que hablo con personas que han perdido a sus padres, siempre tengo que hablarles claramente y decirles pilas, porque ahorita va a empezar a venir sobre ti un espíritu de hermandad, donde vas a sentir que para nadie le importas, que a nadie, ni si ya perdiste tu mamá, perdiste tu papá, y empieza a venir ese sentimiento de soledad y demás. Pero el Señor dice, aunque padre o madre te dejaren, yo te recogeré, porque Él es tu Padre amado. Amén. Pero iglesia, este mensaje es para trabajarlo.
Así como mi hijo y yo tenemos esta imagen que nos une a él y a mí, tú necesitas tu propia intimidad con él y escucharlo. Necesitas quitar tu religiosidad y empezar a ver a ese Dios que se deleita en verte. Dígale al que está a su lado, Dios se deleita en verte en la intimidad. Y los de atrás también, los de atrás, los líderes también, hay que decirse entre ustedes. Todos nosotros necesitamos de eso. Y si hay algo que la iglesia va a buscar en este tiempo, es personas de la intimidad. Porque en la intimidad te sientes amado, protegido, tienes seguridad, tienes una identidad. Y sabes, cuando estás así no hay nada que te pueda detener. Amén. Quiero que se pongan en pie y vamos a orar. Quiero agradecerles hoy a todos aquellos que nos acompañaron por las redes. Oro por ustedes, oro por sus vidas. Oro porque puedan entrar en esa intimidad con Dios y reclamar permitir más bien ser adoptados por el Padre, porque Él los ama profundamente. Dios los bendiga, Dios los guarde, bendiciones.